Creo que estamos en pos de Efesios 4:13. Creo que es la dinámica que estamos manejando aquí domingo tras domingo. Y aspiramos que Dios de veras nos ayude en el crecimiento, en el desarrollo. Si lo logramos, seremos una iglesia madura en algún momento. Y yo espero que logremos. Yo creo que los discursos, la enseñanza, el compartimiento gira en torno a eso. Gran parte de los sermones y las enseñanzas que se dictan tienen que ver con agregar algún ingrediente para que esto sea posible. O sea, ¿qué aspiramos finalmente? Creyentes maduros, adultos, que pueden relacionarse como personas adultas con Cristo. Y para esto hoy yo quiero que nos enfoquemos en la relación que existe entre las dos naturalezas. Eso es lo que quiero repasar hoy, que miremos la relación que existe entre las dos naturalezas. Ya tenemos suficiente ilustración de esto. Y lo primero que quiero mencionar es que repasemos los seres que tienen una sola naturaleza. Repasemos. Hay algunos seres que tienen una sola naturaleza. Yo voy a mencionarle dentro de eso a Dios Trino, y los ángeles que no pecaron solamente tienen una sola naturaleza buena. Dios Trino y los ángeles que no han pecado tienen una sola naturaleza buena. Y los que tienen una naturaleza mala son Satanás, los ángeles que pecaron y las personas aún no convertidas a Cristo. Esos tienen una naturaleza mala. Satanás, los demonios o ángeles que pecaron y las personas aún no convertidas a Cristo tienen una sola naturaleza mala. Entonces mencioné a Dios y los ángeles que no pecaron con una naturaleza buena, y ahora Satanás, los demonios y las personas aún no creyentes tienen solamente una naturaleza mala. La excepción es la iglesia que tiene las dos naturalezas, la buena y la mala. La excepción es la iglesia. Los creyentes tienen dos naturalezas, una buena y una mala. La segunda cosa que quiero recordarles es que estas dos naturalezas pueden convivir juntas, pueden juntarse, no se revuelven, pero pueden convivir juntas. Y quizás en Job capítulo 1, versículo 6, cuando usted nota que hay esta reunión en el cielo y llegan los ángeles buenos para rendir informe frente a Dios, se juntan esas dos seres con naturaleza buena, pero ahí mismo llega Satanás también con naturaleza mala, y se juntan los dos grupos, y Dios, o Dios Trino, y los demonios, o Satanás, y los ángeles que no pecaron, y se reúnen, están en una reunión. También en Mateo 4, usted nota que Jesús tuvo una reunión con el diablo, con naturaleza distinta, pero se reunieron. También nota en Judas 9, en el contexto de un conflicto que tuvo el diablo con el arcángel Miguel. Aunque están en conflicto, pero podían juntarse. Y también en Mateo 13 nota esta ilustración acá, que el trigo y la cizaña pueden estar juntos. Entonces, ¿para qué menciono este segundo aspecto? Para que notemos que sí es posible, hay evidencia en la Escritura que las dos naturalezas pueden estar juntas. Tercera cosa que quiero mencionar es que dentro y externamente a nosotros, las dos naturalezas sí mantienen un conflicto. Y voy a dar unas 3, 4 ilustraciones.
de esto. En Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Aunque están juntas dentro del creyente, existe un conflicto entre estas dos concupiscencias producidas por cada una de estas agencias. En Efesios 6:10 al 20 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes de maldad. Entonces también se puede juntar quizás la iglesia con la hueste de maldades, solamente que en un contexto de conflicto. Y en 1 de Pedro 2:11 dice que los deseos de la carne son contra el alma. Están juntos, pero están en conflicto. Y en Romanos 7:15 al 24, ese es un pasaje que ilustra el conflicto dentro del creyente por tener las dos naturalezas. Entonces, lo que quiero recalcar de esta sección, de este párrafo, es lo siguiente, que las dos naturalezas cuando se juntan están en conflicto, se experimenta el conflicto, no están tranquilas, están en guerra, están en pelea. Ahora voy a mencionar un cuarto aspecto, la perspectiva de la naturaleza mala hacia la buena. Es decir, parece ser que la naturaleza mala busca estar con la buena, pero cuando busca estar con la buena, voy a darle un listado, voy a darle unas palabras claves de lo que ocurre. Y menciono en Isaías 14:14 este perfil de Satanás es ser semejante al Altísimo. Primera observación, cuando la naturaleza mala se reúne con la buena, intenta comportarse de manera similar a la buena. Es primera idea. Es decir, la palabra clave que voy a mencionar es que cuando la naturaleza mala se encuentra con la buena, intenta crear un paralelismo, una semejanza en el estilo de vida. Eso se llama paralelismo o ser semejante. En 2 Corintios 2:17 falsifica. 2 Corintios 2:17 falsifica. En 1 de Juan 1:11 imita. Entonces fíjense lo que hace, contrario a lo que usualmente uno piensa. Uno piensa que cuando se encuentra solamente es para crear conflictos, sí, en parte, pero en parte no, en parte es para ser semejante, para imitar y para falsificar. Es decir, en lugar de hacer oposición abierta, tiene esa manera, tiene ese estilo de hacer cosas semejantes a las de uno. En esa parte uno no nota mayor cantidad o grados de conflicto. Sí notamos que busca convivir con la naturaleza buena. Es evidente por todas las ilustraciones que di antes, pero de vez en cuando intenta combatir. Ya aquí sí notamos quizás algún grado de conflicto. Busca combatir, busca oponerse y busca controlar. Combate, se opone y busca controlar. ¿Por qué se junta la naturaleza mala con la buena? Para imitarla, pero también para combatirla y finalmente para controlarla. Esas son las cosas generales que quería mostrar. Tengo un solo texto para esta mañana que es 2 de Corintios 2:11 y quiero que abran su Biblia conmigo ahí. 2 de Corintios 2:11. Ese texto, encauzado dentro de todo ese contexto, refleja todo esto que he dicho. Le voy a usar un solo texto y quiero que note, voy a mencionar 10 detalles de ese versículo. 2 de Corintios 2:11
voy a mencionar 10 detalles de ese versículo. Los que han revisado el análisis gramatical, nota que el sujeto de ese verbo es yo, Pablo, temo, verbo principal. Y todo lo que dice después del que, temo que, todo lo que dice después del que es, lo que es el complemento directo. Es decir, eso es todo lo que Pablo teme. Todo lo que está después del que, en el versículo. Tiene sus Biblias abiertas, ¿verdad? 2:11. Es 11:3 entonces, perdón. 2 Corintios 11:3. Me temo que, perdón, estoy dando otra cita que tengo por acá. 2 Corintios 11:3. Me temo. Ok, listo, gracias. Nos ubicamos. 2 Corintios 11:3. Entonces fíjese, el pronombre es yo, Pablo, y el verbo principal es temo. Y lo que está después del que, eso es todo lo que Pablo teme. Ese es el complemento directo de ese verbo. Segunda observación que quiero darle del verbo temo es que el temor ahí no es temor a Dios, es temor del paralelismo que puede estar aconteciendo en la iglesia. ¿Cuál es el temor de Pablo? El temor que la iglesia tiene doble estándar. Tiene el estándar bíblico correcto y al mismo tiempo tiene un estándar que es con perfil satánico. Es decir, tiene dos estándares. Y la persona que es creyente está engañada. Ese es el temor de Pablo, que tengan dos perfiles, uno correcto y el otro que no detectan. Y viven vidas engañadas frente a Dios. Y la tercera observación que quiero dar del verbo temo está en voz media. Los verbos en la voz media indican que Pablo sí participó de la decisión y él tiene temor de las consecuencias para él. Esa es la implicación de un verbo en la voz media, que el actor participa de los resultados o las consecuencias. Y él está insinuando esto, que aunque él está dando una enseñanza a una iglesia, a pesar de eso, los hermanos pueden caer en un doble estándar de vida religiosa. Y hay consecuencias para ellos, también hay consecuencias para Pablo. Esos son los detalles que quería dar del verbo temer. Y luego dice, como la serpiente engañó a Eva. Y recurro ahora a Génesis capítulo 3, porque está citando ese versículo, como la serpiente engañó a Eva. ¿Qué ocurrió ahí en el huerto? Fíjese, Adán y Eva tenían una información de Dios. Y la serpiente llegó y metió una segunda información que era de ella, de la serpiente. Entonces, ¿cómo le engañó? Metiendo una segunda alternativa, una segunda cosmovisión, una segunda información. Entonces ya Adán y Eva pasan a tener dos informaciones. Eso es crear paralelismo, y ese es el concepto. ¿Qué es el temor de Pablo? Que de la misma manera como la serpiente en el principio creó un doble estándar en la pareja, de la misma manera ahora crea un doble estándar, un paralelismo en la iglesia. Como lo hizo con astucia, es decir, con todo el instrumento intelectual para lograr eso. La palabra que usa ahí es trabajando en todo. La palabra astucia acá en el Nuevo Testamento significa trabajando en todo. Es decir, que la serpiente reunió los datos necesarios y suficientes para engañar a Adán y Eva, o a Eva. Si quiere ver la palabra engaño,
Una definición de la palabra engaño es una ilusión placentera. ¿Qué es el engaño? Una ilusión placentera, algo que parece que si lo hago va a ser muy agradable. Y esa es la palabra que usó en el Nuevo Testamento. Así que muchas de las ilusiones, de las cosas buenas que nos van a acontecer, que no acontecen, quizás son un aspecto de nuestro engaño en la vida de hoy. ¿Y qué engañó? Engañó los sentidos. Y la palabra que usó indica la proyección mental hacia el futuro. ¿Qué engañó? Lo que Adán y Eva van a pensar del futuro. De la misma manera, ¿qué engaña en la iglesia? Nuestra perspectiva, nuestras expectativas falsas hacia el futuro. Es el concepto que Satanás quiere, que nosotros inventemos o creamos expectativas falsas, cosas que no se van a realizar en nosotros. Eso es lo que busca. Es decir, si logra Satanás meter algunos datos en su mente de cosas que jamás van a acontecer, él lo tiene a usted. Él lo ha hecho caer, él lo ha engañado. O sea, todo aquello que Dios no decretó, pero Satanás le hace creer que sí va a acontecer, son expectativas falsas. Y esta es la parte donde uno vigila a sí mismo, que uno no esté metido en ese tipo de cosas. Dice que de alguna manera, y este es el concepto, la manera como le engañó en el huerto fue allá en el huerto, pero él no garantiza que la manera que va a usar ahora es exactamente la misma manera, sino que de alguna manera indefinida. Es decir, puede repetir esa o puede hacer otra. Ahora, cuando estudiamos los engaños de Satanás a través de la historia, incluyendo la experiencia que tuvo cuando intentó engañar a Cristo, es que en cada ataque cambió el método. En cada ataque cambió el método. Así que suponga usted que si Satanás intentara engañarle hoy a usted de alguna manera y regresa mañana para engañarle, no lo espere mañana con el mismo método, porque es parte de la astucia de él modificarle los métodos para que usted no detecte el engaño. Así que va a cambiarle de metodologías o artimañas cada vez que llegue a usted, pero el propósito es el mismo. La intención es la misma, pero la pedagogía para engañarlo va a variársela día tras día. Y ese es el concepto acá de alguna manera. La palabra que aparece ahí en su Biblia, extraviado, es deterioro, es la palabra corrupción. La palabra extraviar los sentidos es corrupción. ¿Qué es la corrupción? Salirse de lo de Dios y entrar a cualquier otra enseñanza paralela. Eso es corrupción. Y hay dos palabras que quiero enfocarme en ella. En este contexto, él quiere crearle paralelismo a dos cosas. Y preste mucha atención ahora. Porque usó la palabra sincera y fidelidad. Capte ahora lo que está pasando en el texto. Estoy diciendo que lo que Satanás hace para engañarnos es crear paralelismo. La idea de él es paralelismo en este versículo. Y él quiere crearle paralelismo a dos cualidades de Cristo. Cristo es sincero y Cristo es fiel. Y no solo la palabra pistis acá, que se traduce fiel. No usó esa palabra. Y la palabra sincero significa con una sola intención. Hay una sola intención. Entonces lo que Satanás quiere corromper
es meter una segunda intención y que usted piense que esa intención también es de Dios. Y voy a dar quizás unas 2, 3 o 4 ilustraciones para ver si captamos la idea. Voy a meter una ilustración. En el Nuevo Testamento esa palabra se usa en el contexto de regalar. Cuando yo regalo, y yo debo vigilar a mí mismo que yo no tenga dos intenciones cuando hago un regalo. No debo tener dos intenciones. Si yo tengo intenciones escondidas, que el regalo es para conseguir algunas cosas, el regalo viene de fuente satánica. No debo tener dos intenciones, debo tener una sola intención. Si regalo, regalo por gracia, no para conseguir cosas. Si el regalo es para manipular, comprar, tenga cuidado con eso, porque está entrampado ya. La palabra sincero significa con una sola intención. Otro ejemplo. Si su libertad está coaccionada, tengan cuidado con esto. Porque el texto en el Nuevo Testamento dice que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Si su libertad no es libre y usted pretende ser libre, pero realmente no es libre, ya no es sincero en eso. Y esa es una segunda ilustración que usa el Nuevo Testamento. Tercera ilustración, cuando testifican. Si usted habla y al mismo tiempo la conciencia le dice, pero tú también, ese testimonio ya está contaminado. No es sincero. La persona sabe que no es sincera porque mientras está diciendo tal cosa, al mismo tiempo la conciencia está diciéndole por otro lado que él también está en eso. Y eso es otro. Entonces cuando hable de tal manera que no hay nada que le acusa a usted, porque si hay alguna acusación interna, es evidencia que está ya engañándose en esto de la sinceridad. Y una cuarta ilustración en el Nuevo Testamento. La obediencia suya tiene que tener una sola intención. No obedezca porque me toca. Si obedece porque me toca, mire, ya eso no es sincero. Eso tiene contaminación. Obedezco porque Dios me motiva a obedecer. Tiene que ser así, tiene que tener una sola línea, una sola intención. Pero si usted obedezco como para quedar bien socialmente, pero por dentro usted no está obedeciendo por la motivación que Dios le da, está entrampado con eso. No es sincero. Esa es la implicación de la palabra sinceridad. Y ahora la palabra fidelidad indica tener temor de contaminar, de ensuciar lo que está limpio. La palabra fidelidad ahí, que no es pistis, significa temor para contaminar algo que está limpio. O sea, cuando él dice que es fiel, es que se cuida para no ir a ensuciar aquello que está limpio. Y voy a darle también 2 ejemplos, quizás 3, y miramos. Número 1. Mire, hay pensamientos que son limpios. Procure no contaminar esos pensamientos que son limpios. Hay pensamientos que son puros. Y uno sabe, eso es puro. Entonces no debo contaminar esos pensamientos. Y hay muchas cosas que pensamos que están bien, son puras.
No contamine eso, porque si lo contamina ya no es fiel. Segundo ejemplo, hay conducta que es pura, es decir, es fiel. No vaya a contaminar esa conducta, porque sale también del contexto de la fidelidad. Y una tercera ilustración, Pablo le dice a Timoteo, no participes de pecado ajeno, consérvate puro. Es la misma palabra. Le doy ilustración de esto. Mire, hay conversaciones que no son puras. Váyase o mande a callar la persona o dígale. Eso es sucio. No participe. No participe de eso. ¿Por qué? Porque si participa, cae en esta cosa de la fidelidad y contamina algo. Y finalmente, ¿qué está diciendo el texto? Que hay dos cualidades de Cristo que se expresan a través de usted, las cuales son sinceridad y fidelidad. No contamine esas dos expresiones de la vida cristiana a través de usted, porque si contamina eso es lo que Satanás quiere. Y déjeme concluir con lo siguiente. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? No puede salir de la mente renovada, porque la mente renovada está para producir cosas correctas. Pero estas cosas necesariamente tienen que salir de la mente no renovada. El paralelismo no puede salir de Dios, ni de las fuentes utilizadas por Dios. El paralelismo necesariamente tiene que salir de las fuentes malas. Así que estoy concluyendo que esta información no pasa a través de la mente renovada, sino a través de la mente natural de nosotros. Y por eso metí el concepto que tenemos dos naturalezas y nosotros tenemos dos mentes. La mente de Cristo no se presta para esto, pero la mente natural sí puede crear paralelismo a las cosas de Dios. Eso es lo que quería compartir.